Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, que el Señor les bendiga y decirle esta mañana que este es el día que el Señor ha preparado para tu vida. Como cada día queremos traer una palabra de Dios a tu vida y bueno, estamos hablando acerca de la conquista de la tierra prometida y estábamos viendo algunos principios de conquista y bueno, y hoy queremos compartir con ustedes esa palabra que está allí en el libro de Josué capítulo 6. Del verso 1 cuando dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Y el verso 20 dice: y destruyeron a filo de espada a todos los que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. La verdad es que el día de ayer estábamos hablando acerca de cómo ahora Josué tiene la visión del varón de Dios que está con la espada desenvainada, listo para entrar a la pelea, a la batalla y a la conquista de esta ciudad que se encontraba allí frente a ellos, que era la ciudad de Jericó. Pero mire, amados hermanos, ahora Dios que está con ellos y Josué tiene la valentía, toma toda la fuerza y todo el ánimo. Ahora ellos ven que esta ciudad de Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie podía entrar ni salir. Obviamente porque el temor, dicen los versos anteriores, después se había apoderado de todos los reinos. Y Jericó estaba temerosa acerca del pueblo de Israel. Y si hay algo que a mí me llama la atención es que esta ciudad, porque a veces uno se pregunta cómo era Jericó. La verdad es que Jericó, dice los estudiosos, que era una ciudad de aproximadamente 3 hectáreas de diámetro y que los muros de Jericó eran muros de 9 metros y de ancho tenían 6 metros, así que tampoco era fácil penetrarla. De hecho, se decía que era una de las ciudades difícil de conquistar y de penetrar. Pero ahora Dios le da una estrategia a Josué acerca de cómo va a ser esta conquista y cómo Dios va a darle esta gran victoria a los hijos de Israel. Y ahí es donde Dios le da la estrategia que durante 6 días tienen que rodear la ciudad junto con los sacerdotes, el arca, dar una vuelta a la ciudad. Pero el día séptimo tenían que dar 7 vueltas y cuando terminaran tenían que los sacerdotes tocar las bocinas, el shofar, y el pueblo iba a gritar. Y de esta manera dice la palabra del Señor que los muros de Jericó cayeron y que toda la ciudad, hermanos, fue invadida por los hijos de Israel. Solo se salvó de aquella ciudad Rahab, que había guardado a los 2 espías. Esta mujer, junto a toda su familia que estaba dentro de su casa, fue libre. Ahora más adelante vamos a hablar de Rahab, porque de alguna manera esta mujer fue alguien que Dios usó, y no solo usó, sino que de alguna manera ella fue parte de los que trajo a los escogidos de Dios y es parte, dice, aparece en el libro de Mateo después como una mujer que dio a luz a uno de los hijos de donde viene la genealogía del Señor Jesús. Pero hoy quisiera enfocarme en Jericó. Jericó era una ciudad impenetrable, pero la obediencia a la palabra de Dios a Josué fue lo que le trajo, hermanos, la conquista. Por eso hay cosas que a ti te van a llevar a conquistar tus sueños en Dios, y es la obediencia a la palabra del Señor. Ahora en el libro de Hebreos también encontramos allí en Hebreos 11 que Jericó fue conquistada, que los muros cayeron por la fe. Y aquí hay otra revelación: por la fe de Josué y del pueblo de Israel, que sabían que Dios le había dado esa tierra, que Dios le había dado toda la tierra de Canaán y que ellos iban a destruir a todos los reinos que estaban posicionados en aquella tierra. De la misma manera, querer decirte que Dios nos va a dar a nosotros todo lo que nos ha prometido. Dios prometió y Él va a cumplir. Por eso tú no pierdas la fe. Quizás no has visto aún lo que Dios te prometió, pero no tienes que dudar de que Dios te lo va a entregar. Ahora, en aquel entonces era
era difícil un poco entender acerca de esto. ¿Por qué el pueblo de Dios tenía que destruir, como leíamos en el verso 21 ahí, tenía que destruir a los hombres, a las mujeres, matar a los niños, las ovejas, las vacas y todo? Ahora, ¿por qué? Porque de alguna manera toda esa tierra de Canaán, a través de los diferentes reinos que estaban sobre ella, era una tierra que estaba maldita, era una tierra, hermanos, que era una tierra que la abominación de ellos había subido, y de alguna manera el pueblo de Israel era el que iba a purificar esta tierra, el que iba a traer la bendición a esta tierra, y de ahí donde Dios le dice que no dejen nada vivo. Por eso era como dice allí en el libro de Deuteronomio también, cuando habla acerca en el capítulo 18, verso 9, cuando Dios le dice: la tierra que tú vas a heredar no vas a hacer según las abominaciones que ellos hacen, porque ellos adoraban a hechiceros, ellos tenían la cultura de los brujos, de los adivinos, y bueno, la idolatría. Había un dios llamado el dios Moloch que pedía el sacrificio de los hijos en el fuego. Entonces eran ciudades paganas totalmente dadas a la idolatría, dadas a cosas que de alguna manera hacían que la abominación de ellas había subido al trono del Señor, como encontramos allí en Génesis 6, cuando Dios limpia la tierra con agua a través del diluvio. También cuando vemos la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué? Por eso la historia bíblica a nosotros nos habla de que muchas veces el pecado había subido de tal manera, o había crecido de tal manera, que ya Dios no lo soportaba, y de alguna manera la tierra de Canaán era una ciudad apestada de pecado. Así que yo te quiero decir esta mañana, Dios de alguna manera a la iglesia hoy, traigamos hoy al presente. Dios quiere que la iglesia sea la que influya en la ciudad, la que traiga la purificación. Por eso Jesús nos dijo a nosotros que la iglesia éramos la luz, la sal de la tierra, éramos la gente que bendeciría de alguna manera a los pueblos y a las naciones. Detrás de mí está mi hermosa ciudad de Calama, y creo que Dios nos da esta ciudad a nosotros para colocarla a las plantas del Señor. En estos días difíciles, de alguna manera yo creo que Dios nos dará toda esta tierra como una herencia, porque así dice la palabra, que el Señor Jesús nos mandó y dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, vayan a todas las ciudades y hablen. Y hoy día la iglesia está en ese, no ha parado, y yo no seguiré, y nuestra iglesia no parará, de seguir hablando del gran amor de Jesús. Dios finalmente le dio a Josué y a Israel la tierra que les prometió. Dios a ti también te dará lo que prometió, y a nosotros la iglesia en Calama nos dará esta ciudad, y bueno, estamos desafiados para tomarla en el nombre del Señor. Así que Dios te bendiga, y no olvides, para terminar, de suscribirte a nuestro canal Iglesia Betel a las Naciones. Dale a la manito me gusta, y también allí donde dice suscribirse, coloca la campanita para que cada mañana también te lleguen nuestras palabras. Que Dios te bendiga una vez más. Chao.